Muy bien. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, junto con mi esposa. Estamos y, hemos anticipado este día ya por mucho tiempo, esperando verlos nuevamente. Y como siempre, ustedes están avanzando, están así logrando metas, están llegando a nuevas dimensiones. Y también yo veo en sus rostros que las bendiciones del Señor son renovadas cada día en su vida. Y es por la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que son nuevas sus misericordias todos los días. Y gracias a Dios por eso. Bueno, ya estamos listos para entrar en la palabra. Muy bien. Entonces, hoy yo quiero compartir una cosa y el primer verso de mi enseñanza hoy tal vez le va a asustar un poquito cuando leemos este texto. En 1 de Samuel, capítulo 17, y el verso 54, dice, David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Wow, vamos a hablar de llevar cabezas. ¿Quién quiere llevar una cabeza? Disfruté bastante en el camino para acá, escuchando por internet, aún en el coche pudimos alcanzar a ver y escuchar a David enseñando y fue buenísimo mensaje. Y después llegamos y pudimos entrar para oír a Martín y esta enseñanza sobre la autoridad espiritual. Y gracias a Dios por estos dos mensajes de hoy. Y el mío es, bueno, les quiero animar, les quiero retar para que usted tome el reto para llegar a más. En su casa espiritual, usted debe de tener ¿cómo es la palabra? Un armario de trofeos. Debe de tener trofeos en su casa espiritual. Cada uno de nosotros debemos de poder mirar los logros de nosotros como si fueran un trofeo que fuimos otorgados por algún logro. Y todos necesitamos estos. Yo soy una persona muy atrevida, una persona competitiva. Yo soy una persona que cuando veo un reto, lo acepto. Y si hay una montaña, hay que subirlo. Si hay una cueva, hay que meterse. No hace mucho estuvimos en Cozumel, México, con algunos de los pastores de la red de Mundo de Fe. Y estando ahí, fuimos a bucear. Y yo soy buzo certificado. Entonces, cuando el guía de la excursión de buceo reconoció que otro hermano y su servidor éramos certificados y sabíamos lo que hacíamos, más o menos, entonces él decidió mandar los demás de los turistas buceos a la lancha, al barco, y llevar a otro hermano y su servidor a explorar debajo del mar. Y fuimos explorando y nos metió en una cueva muy interesante y muy oscuro, pero debajo del mar, y salimos en un cenote en la tierra. Ese fue impresionante. Pero no pudimos salir del cenote, tuvimos que regresar por el mismo túnel de donde habíamos venido. Pero así soy yo. Yo quiero hacer cosas no comunes.
quiero hacer algo mejor que bueno. Y entonces hoy quiero hablar acerca de su destino. Cuando le preguntaron al señor Hillary, él que subió el monte Everest, el primero en subirlo, le preguntaron, ¿y por qué lo hizo? Y él dijo, porque estaba de frente. En otras palabras, me retó. Cuando lo vi, lo tengo que conquistar. Y como creyentes no debemos de ser mediocres, no debemos de estar así esperando la venida del Señor o esperar morir, esperar ir con el Señor. No. Debemos de estar buscando cómo superar en la vida y hacer cosas que son de otra dimensión en nuestra vida. Y entonces vamos a hablar acerca de lograr cosas espirituales que otros tal vez ya hayan logrado, pero nosotros estamos viendo que tal vez sí, tal vez no, o estoy bien, estoy salvo, voy a esperar la venida del Señor, pero hay más, porque Jesús no vino para darnos vida. Él vino para darnos vida en abundancia. Lo captó, ¿verdad? No solo vida, pero vida en abundancia. Y vamos a hablar un poquito acerca de David, que llevó ese trofeo, esa cabeza de Goliat, lo llevó a Jerusalén. Porque David era un hombre de destino. Él sabía que su destino era Jerusalén. Aunque tuvo que reinar en Hebrón por 7 años y medio y no pudo subir hasta Jerusalén porque otro lo tenía y no habían conquistado a Jerusalén, entonces David decía, pero sí lo voy a conquistar. Y él tenía un trofeo en la casa que le dio la confianza de hacer otras conquistas. Y usted tiene un destino. Y no solamente los que están sentados aquí en la primera fila, pero todos ahí hasta la última fila. Cada persona aquí tiene un destino y un propósito de parte de Dios. Y Él sabe lo que es, y es un destino bueno, porque Él dijo, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros para bendecirte, para hacerte bien y no hacerte mal, y para dar lo que está esperando. El problema es que algunos no están esperando nada, entonces nada es lo que va a recibir. Es como yo he dicho, y aquí lo he dicho, que si usted no sabe a dónde va, ya llegó. ¿No es cierto? Si no sabe a dónde va, ya llegó, porque cualquier lugar es un destino. Y entonces hay un destino determinado por Dios para su vida. Descúbrelo, abrázalo, acéptalo, créalo y vívalo. Pero hay que comenzar con descubrirlo. Descubre su destino, su propósito en vida. Y su propósito no sea necesariamente que se para detrás de un púlpito, pero cada uno de ustedes tienen un diseño divino, un propósito que tiene que descubrir, abrazar y vivirlo y creer que eso es lo que Dios quiere que usted esté haciendo con su vida. Y cuando yo subo por el avión, yo sé que tengo una destinación o un destino donde voy a llegar. Pero a veces el proceso es difícil. Nosotros ya por días hemos estado esperando llegar aquí a España, a Madrid, y salimos el lunes por la madrugada en rumbo hacia acá. Nos levantamos a las 5:30 porque estuvimos en Argentina, cerca de la Patagonia, y salimos de Argentina, nos levantamos y fuimos al aeropuerto a las 5:30, tomamos un vuelo de
Cipolletti, Neuquén, hasta Buenos Aires, y tuvimos que cruzar la ciudad en un coche, 1 hora, después de 2 horas de vuelo, y ahí esperar en el aeropuerto de Buenos Aires otros 8 horas o 7 horas, y después tomar el avión a Miami, Florida, el lunes por la noche. Llegamos en la madrugada de martes a Miami, Florida. Tuvimos que estar ayer en el día, anteayer en el día, todo el día martes, y en el aeropuerto, 8 horas en el aeropuerto en Miami, sin conocer lo que era recostar en una cama. Y después de 8 horas en el aeropuerto, tomamos vuelo de 7 horas para llegar a Madrid. Y llegamos ayer a Madrid, pero muy cansados. Pero ¿sabe qué? A ver la cara de ustedes, valía la pena hacer el sacrificio. Entonces, para llegar a un destino, a veces hay un proceso que no es muy agradable. Es un proceso que tal vez le va a costar un poquito de sacrificio. Y si no tiene un destino en mente y está pasando tal proceso y no tiene destino, ese sí es sufrir. Pero para nosotros no era sufrir porque conocíamos nuestro destino. Y espiritualmente, si usted puede entender que aún en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en los contratiempos, en las cosas que suceden en vida, si usted no tiene algún destino en mente con su vida espiritual, va a vivir en la miseria. Pero Dios quiere que viva felizmente, porque Él ha puesto un destino, un propósito en su vida, y aunque es costoso el proceso, vale la pena cuando llega a su destino. Amén. De un aplauso al Señor. Ahora, yo no quiero que ni uno de ustedes sean como Alberto Einstein. ¿Han escuchado de Alberto Einstein? Bueno, yo quisiera tener la mente de él. Pero un día Alberto Einstein estuvo en el tren para ir de una ciudad a otra porque ya le invitaron a dar una charla de la matemática, la ciencia y todos sus grandes entendimientos en las universidades, pero él no pudo viajar mucho por avión porque fue antes, ¿verdad? Y él tuvo que viajar en trenes en diferentes partes del mundo. Y entonces cuando él estaba viajando en el tren un día, llegó el cobrador para marcar los boletos de los pasajeros, para asegurar que los que estaban ahí habían pagado su boleto, su ticket. Y entonces cuando llegó donde Einstein, él comenzó a buscar por todo lado, ¿dónde está mi boleto? Y tenía el saco y el señor dijo, no, está bien, señor Einstein, lo conocemos. No, pero tengo que, no. Y bajó de su asiento y se puso de 4 patas ahí en el piso, buscando debajo del asiento y buscando cómo encontrar su boleto. Y el Señor dijo, olvídalo, lo conocemos, estamos seguros que ha pagado. Y se fue el señor cobrador del tren y fue a otro de los coches del tren y estaba cobrando, y después regresó donde el señor Einstein y lo encuentra todavía en el piso buscando su boleto. Y dice, señor Einstein, por favor, lo conocemos.
Y usted no nos tiene que probar que ha comprado su boleto, sabemos que lo compró. Y el señor Einstein dijo, sí, ese no es el problema. El problema es que el boleto dice mi destino y yo no sé dónde voy si no encuentro el boleto. Y yo creo que hay algunos creyentes así, que sí han comprado su boleto, pero no están seguros a dónde van espiritualmente. ¿Qué es su rumbo? ¿A dónde quiere llegar en su desarrollo espiritual? El destino de David era obvio, que él iba a Jerusalén y él finalmente llegó a su destino. Pero el diablo es muy astuto y él siempre bloquea o trata de abortar el propósito de Dios en la vida de uno. Y usted puede encontrar esto desde el principio. En Génesis 3:15 nos revela que desde el primer hombre y mujer, Satanás quería abortar descendencia. Trató de destruir el destino. Y la Escritura dice, Dios en Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y a la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Es la primera profecía acerca de Jesucristo, la descendencia de la mujer, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la raza humana, entonces el conflicto, Satanás tratando de abortar vida. Y usted sabe que aun cuando nació Jesús, querían matarlo. Y por 2 años él tuvo que, antes de llegar a los 2 años, él tuvo que huir a Egipto. José y María lo llevaron a Egipto para protegerlo, para que Herodes no lo matara. Bueno, el propósito de Satanás es abortar. Ahora, yo sé que eso es delicado y tal vez haya mujeres aquí que han experimentado un aborto involuntariamente, pero otros que en otro tiempo antes de conocer al Señor aún practicaban el aborto. Y cuando hay aborto es destruir un propósito, un destino. Y Dios le puede perdonar si ese ha sido su caso y Dios le puede restaurar y usted puede superar esto y no debe de sentirse condenado porque fue cosa que hacía en el tiempo antes de conocer al Señor. Y yo le bendigo por su valentía ahora de reconocer. Y sería bueno que usted, si no lo ha hecho, que hiciera como una ceremonia fúnebre para el bebé que abortó. Puede ser algo privado en su casa para ser libre de esto. Que cualquier criatura, vida creada, está con el Señor. Y entonces el diablo quiere abortar más que los seres humanos. Él quiere abortar el propósito que Dios depositó en su vida. Entonces yo quiero animarles hoy que de no dar lugar a Satanás cuando él le quiere desanimar de lo que está por hacer espiritualmente en el desarrollo de su vida y los sueños que tiene, que fueron puestos ahí por Dios. Pero ten ánimo y vamos adelante y no vamos a conformarnos con algo mediocre. El gran teólogo y hombre de mucha oración, Leonardo Ravenhill, dijo lo siguiente. Él dijo, muchas veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. Uno se conforma por lo bueno
cuando hay algo mejor. No, estoy bien, estoy bien. Ay, pero hay más para ti. No, pero estoy bien. Lo mejor en vez, lo bueno en vez de lo mejor. Había un hombre conocido en los Estados Unidos que ha escrito muchos libros de motivación personal que se llama Zig Ziglar. Y Zig Ziglar es famoso artista, ya está con el Señor, fue creyente y ya murió, y está con el Señor, pero él escribió muchos libros y yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente. Y en más de una ocasión yo le saludaba y cada vez que lo saludaba yo estaba jugando golf con él un día y yo dije, ¿cómo está Zig? Y su nombre es Zig Ziglar. Y yo dije, ¿cómo está? Y él dijo, mejor que bueno. Y ese me pegó. Qué buena respuesta. ¿Cómo está? Mejor que bueno. Mejor que bien. Yo soy a un nivel más de un mero conforme a cómo salen las cosas. ¿Usted sabe lo que es ser mediocre? La palabra mediocre quiere decir a la mitad de la montaña. Medio es mitad, ocres es montaña. Entonces, a la mitad de la montaña. Entonces, usted ni está arriba ni está abajo. Ese es ser mediocre. Y el mediocre es una persona que es lo máximo de los inferiores. Y es el más inferior de los superiores. Ese es un mediocre. Es el más bajo de los buenos o de los superiores. Y es el superior de los peores. Entonces, ¿usted quiere ser superior de los peores o quiere ser el peor de los superiores o quiere ser el mejor de los peores? Porque cualquiera de las dos es el mediocre, es el promedio. Y yo nunca quiero quedarme pegado en ser mediocre. Aunque cuando yo estaba en la escuela, mis notas eran mediocres. Aun cuando entré en la el seminario bíblico, y mis notas eran mediocres el primer año, y después me hice novio con una bella mujer. Y mis notas cambiaron. Y especialmente el último año estábamos casados y mis notas fueron mejor que bueno. Porque mi esposa, no es que ella hizo mis tareas, pero me motivaba a buscar algo mejor que bueno. Yo estaba conforme, yo era una persona muy social y quería la fiesta, quería pasear, yo quería jugar y cualquier cosa porque así soy, ¿verdad? Pero ella me hizo saber, me motivó que algún día vas a ver que si usted puede buscar algo mejor que bueno, va a disfrutar más su vida y su futuro y su ministerio. Y Dios nos ha llevado a muchos lugares y yo doy mucho el crédito de esto a mi esposa, que me ayudó a agarrar la idea de ser alguien mejor que bueno. Y bueno, también cabe decir que ella fue la más superior en su escuela. Se graduó con honores, número 1 en su clase. Yo digo que cuando yo me gradué de la escuela, yo me gradué en los primeros 20% de mi escuela.
habían 50 estudiantes en mi escuela, en mi high school. Yo soy campesino del campo, entonces yo era en los arriba 20% de 50. Entonces, no muy bueno. Un poquito bueno, pero Dios me ha enseñado a buscar ser mejor que bueno. Ok, Pablo habló acerca de ser mejor que bueno. Cuando él habló en Romanos, él nos enseñó que el plan que tiene Dios para nosotros, al comparar con la ley, el plan ahora es mejor que bueno. Y que la ley era buena. Pablo lo dijo. Entonces, si la ley era buena y cualquier persona a que usted toca la puerta y ellos dicen, yo no hago mal a nadie, yo guardo la ley, los 10 mandamientos las guardo, pero ese es ser bueno. Pero Dios ha diseñado algo mejor que bueno. Y Pablo lo dice en Romanos 7:12, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos, pero luego él admitió que la ley no era perfecto y no perfecciona a nadie. Y en Hebreos capítulo 7, verso 18 dice, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, no se conforme con lo bueno cuando Dios tiene algo mejor. Lo repito, no se conforme con lo bueno cuando Dios le tiene algo mejor. Hebreos 7, verso 22. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. ¡Wow! ¡Qué garantía que tenemos! Dios garantiza ese mejor pacto. En otras palabras, tiene un sello de garantía de primera calidad, el pacto que Dios tiene con nosotros ahora, el nuevo pacto. Capítulo 8 de Hebreos, verso 6 dice, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor en un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Capítulo 11, verso 40 de Hebreos. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Para mí eso sí es bien curioso, hasta chistoso para mí, el verso 40, porque el capítulo 11 comienza el capítulo hablando de la fe y después nos da una lista de héroes de la fe y nombra patriarcas que lograron grandes maravillas. En ese grupo de héroes de la fe, con sus trofeos grandes que tenían, pero dice aquí que tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Aún toda esa lista en Hebreos 11 de héroes de la fe tienen que ponerse en fila detrás de nosotros. No llegarán sin nosotros, porque Él nos dio la preferencia. Yo de niño, cuando estaba en la escuela bíblica y escuchaba todas las historias bíblicas de David y Goliat, y de Noé y de Abraham, que tenía muchos hijos y esto, lo otro, yo, qué chévere hubiera sido
Oh, qué bueno hubiera sido vivir los días de ellos. No. Vivimos en los mejores tiempos. A pesar de que usted pasa por pruebas, vivimos en los mejores tiempos. Algunos no están convencidos todavía, pero vivimos en los mejores tiempos porque Dios nos ha llevado a lo superior, el plan de Él. Y Hebreos capítulo 12, después de ese capítulo 11, en capítulo 12, verso 1, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. Antes de salir de Argentina, yo dejé todos los pesos ahí. Entonces ya lo hice. Quité todos los pesos que nos impida correr. Ahora, yo sé que está hablando de otras cosas, de equipaje en exceso que la vida suya y la mía tiene a veces. Y si vamos a correr bien, tenemos que quitar el peso. Tenemos que quitar cosas que nos impiden correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, el destino, algo mejor que bueno. Vamos de lo bueno a algo mejor que bueno. Ahora, regresando a la historia, hablamos un ratito de los israelitas y vamos a ver el proceso de ellos para lograr algo mejor que bueno. Ustedes saben la historia, salieron de Egipto, cruzaron el desierto, cruzaron el Mar Rojo, estaban ahí esperando a entrar en la tierra prometida y ya Dios había castigado a Moisés por su desobediencia y muchos del pueblo. Los que salieron de Egipto, prácticamente ni uno de ellos, bueno, un par de ellos entró en la tierra prometida, pero la mayoría no. Pero nota lo que dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Seguro Josué decía, ¿me dice a mí que él ha muerto? Ya lo sabía Josué. Entonces no era para darle información que él no tenía. Él dijo, Moisés ha muerto, para decirle a Josué de que él no puede vivir bajo los logros de ayer con Moisés, que él tiene territorio que conquistar. Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Eufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluido toda la tierra de los hititas. Voy a interrumpirme un momento para contarle algo que sucedió en Israel una vez. Yo fui con una delegación, invitados por ellos, no un tour así cristiano ni de nosotros, pero una asociación de judíos muy fuertes y conectados con el gobierno de Israel. Me invitó ahí en un viaje y fui con ellos y nosotros nos reunimos con muchos de los ministros de diferentes categorías, ministro de religión, ministro de economía y el vicepresidente, el viceprimer ministro, nos reunimos con él, fuimos al Knesset, etcétera, etcétera. Pero también incluyeron en este viaje una visita
con los palestinos para entrevistar el ministro de religión de los palestinos. Sí, ellos tienen un ministro de religión. Y hablar mal de... Y entonces sentado ahí con ellos y ellos comenzaron a hablar de la Tierra Santa y de que los territorios de ellos, y usted sabe la lucha que hay en cuanto a territorio entre los palestinos y los israelitas, los judíos, etcétera, etcétera. Y yo no estoy aquí para discutir ese punto, pero curiosamente en esta plática éramos pocas personas y ellos estaban diciendo que lo que ellos creían que era el territorio que les pertenecía a ellos y lo que pertenecía a los judíos. Y yo le leí de mi Biblia ese pasaje que tienen los bordes, las fronteras. Y yo dije, usted dice que es un ministro de religión y que usa la misma Biblia que nosotros usamos. Y entonces aquí en mi Biblia dice que estos son los territorios que pertenecen al pueblo de Israel y que es perpetua. Y yo le dije, parece que usted está leyendo de otra Biblia, no la verdadera. Como le dije, yo soy muy atrevido. Y fui muy atrevido con ellos y se incomodaron y otros me estaban mirando y una persona a la par me estaba dando un codazo así. Ay, Rafael, va a causar la próxima guerra aquí en Israel. Pero yo tomo la Biblia en serio, etc. Ok, vamos de ahí. Esa fue una interrupción innecesaria y mi esposa me lo va a decir después. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien. Si obedecemos los preceptos de Dios, nos irá bien. Siempre. Te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás. ¿Quién quiere prosperar? Y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiere que vayas. Su destino, su propósito, el Señor irá con usted. Finalmente Josué llevó la segunda generación a cruzar el río Jordán. Y si usted es creyente de alguna forma, espiritualmente, simbólicamente, en la tipología, usted ha cruzado el Jordán. Usted ya está en una tierra prometida. Ahora, hay algunos predicadores que predican que la tierra prometida es el cielo. Pero no lo es, porque en la tierra prometida hay gigantes. En la tierra prometida había ciudades que conquistar. Entonces, cuando nosotros entramos por el Espíritu de Dios, no toma el Espíritu Santo como una meta, sino una puerta. Cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, hemos entrado por una puerta
de explorar grandes maravillas que Dios tiene para nosotros, pero no viene sin algunos desafíos. La Biblia habla en los evangelios que entrarás y saldrás y hallará pastos. Yo tuve conflicto con esto porque yo soy muy simple, muy sencillo. Entrarás y saldrás y hallará pastos. Si voy a entrar, ¿por qué voy a salir? Entonces, esa expresión entrarás y saldrás quiere decir que va a salir fuera de la puerta donde ha entrado para explorar y hallar los pastos del Señor. Entrarás y saldrás a explorar pastos verdes. Yo soy campesino y ahí en el campo, cuando teníamos vacas, las vacas tenían una curiosidad. Tenía pastos verdes y muy bonitos y teníamos cercas de púa. ¿Sabe lo que es, no? Cercas de púa. Y siempre usted va a encontrar pelo de vacas en las púas. ¿Por qué? Porque esos tontos, esas vacas piensan que al otro lado de la cerca van a encontrar pasto más verde. Ese es un mito. Hay creyentes que crecieron en el Evangelio. Y no estoy hablando de los que se convirtieron y saborearon lo que eran los placeres del mundo. Estoy hablando de creyentes nacidos en el Evangelio desde bebé y han crecido y tienen la curiosidad. Porque quiere explorar a ver qué tan verde es ese pasto ahí. Quiero experimentar de lo que me hablan. Y la Biblia dice que aún Moisés tuvo que tomar una decisión de seguir viviendo en el lujo del palacio o identificarse con los hebreos, con los hijos de Dios. Y usted sabe cómo fue esto. Pero las vacas de nosotros siempre quedaban cerca de la cerca. No siempre, pero un buen tiempo quedaban ahí y hasta que habían pisado el pasto tanto que no crecía nada ahí cerca de la cerca. Creyentes que quieren vivir cerca de la cerca, al borde, están pisando sobre los pastos hasta que mueren los pastos y se seca ese creyente porque no hay nada que comer ahí donde ha estado, porque está a la orilla. No puede tener un pie adentro y otro afuera. Tenemos que hacer un compromiso de fe y buscar algo mejor que bueno. Entonces, cruzaron el Jordán, pero ahí iba y ya estaban en tierra prometida. Pero ¿qué fue la primera cosa que tenían que hacer? Conquistar a Jericó. Ahí está Jericó. Dios dio instrucciones qué hacer y ustedes conocen la historia y hasta cantamos el canto y tumbamos las paredes cantando y ahí cayeron los muros de Jericó. Y entonces los israelitas están bien contentos y la instrucción de Josué de parte de Dios es que nadie tome un botín porque todo lo que recogimos ahora lo vamos a necesitar para establecer pueblos, para establecer nuestro lugar. Entonces nadie personalmente debe de tocar ese botín. Entonces dijeron, bueno, ahora vamos a seguir caminando. Ya cayeron los muros de Jericó y llegaron a otra ciudad, una ciudad que se llama Ai, H-A-I.
Y ahí fue el problema. Tal vez usted se ha enfrentado con él ahí, o la ciudad ahí. Ahí es el problema. Porque estaba sobreconfiado por lo que logró ayer y se descuidó y perdió la batalla. En ahí, ellos dijeron, bueno, el capitán del ejército de Josué decía, mira, fue tan fácil ahí en Jericó, vamos a enviar solamente unos 3,000 ahí a conquistar ahí. Pero ahí fue el problema. Porque en ahí llegaron con sus 3,000 pensando que vamos a tomar la ciudad, que era un pueblito, era pequeño al comparar con Jericó. Pero los de ahí comenzaron a correr detrás de los israelitas, los soldados, y ellos se fueron corriendo, regresando a casa. Y ay, no pudimos contra ellos, y 37 de nuestros hombres fueron matados. Y Josué dice, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué onda? Bueno, eso es lo que dicen los mexicanos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? Entonces tuvieron que tomar un momento para reflexión y decir, ¿qué hicimos mal? Y lo siguiente, eran sobreconfiados, desobedientes de cómo Dios quería que hiciera las cosas, porque querían hacer las cosas a su manera. Yo creo que ese es donde nació el canto de Frank Sinatra. I did it my way. Lo hice a mi manera. Entonces estaban haciendo las cosas a su manera. Y sobreconfiados, desobedientes. Y había pecado en el campamento. Acán, cuando conquistaron Jericó, él vio unos tapices y una plata y unas cosas, él dijo, nadie se va a dar cuenta, yo voy a tomar esas cosas para mí, en desobediencia. Y en aquel tiempo las cosas eran muy severas y resultó que él tuvo que ser matado, apedreado por sus propios hermanos y morir a causa del pecado, porque el pecado de él afectó el bienestar de los demás. Si usted es parte del cuerpo de Cristo y usted no vive su vida en rectitud y otros lo están observando a usted, pensando que es buena gente, pensando que es buen ejemplo, entonces usted puede llevar a la deriva una persona, puede debilitar a otros por falta suya. Entonces ya por los próximos 20 años, los israelitas tenían que conquistar más ciudades y conquistaron 113 ciudades más rumbo hacia Jerusalén. Por 20 años estaban en eso y iban a lo bueno, buscando lo mejor siendo Jerusalén. Pero había un gran obstáculo para lograr lo mejor. Para lograr a Jerusalén estaba habitado por los jebuseos. Y los jebuseos eran fuertes. Caleb no pudo contra los jebuseos. Josué no pudo. Saúl no pudo contra los jebuseos. Y aunque el destino de David era estar ahí en Jerusalén reinando, era la promesa de Dios, la ciudad de Sión, ahí iba él. Él tuvo que reinar primero por 7 años y medio en Hebrón antes de poder subir a Jerusalén. Ya llegó David y 115 ciudades conquistadas
pero faltaba lo mejor. Pero David tenía unos trofeos, un león, un oso y la cabeza de un gigante, algo que otros no lograron. Y él tenía esa cabeza que llevó a Jerusalén. Y era como decía a los jebuseos, mira, yo tengo unos trofeos, no soy cualquiera. Y si Dios estuvo conmigo a matar el león, a matar el oso y matar a Goliat, jebuseos, ustedes no son un gran reto para mí. Entonces ten cuidado. Y el líder de los jebuseos se reía de David y decía, usted es una persona tan débil y no va a poder nada, pero una cosa, Dios dice que ninguna alma forjada contra nosotros prospera. Y entonces podemos conquistar. Tal vez la batalla suya no es un jebuseo, pero es un orgullo, avaricia, celos, puede ser lujuria, puede ser que aún está batallando con una adicción o con una mediocridad. Pero su lugar mejor tal vez esté ocupado por ese tipo de jebuseo en su vida. Unas maldades, unos malos pensamientos, pecados escondidos. Pero lleve su trofeo del pasado y diga al jebuseo, mira lo que tengo. Yo tengo la cabeza de la pandemia. Es un trofeo que estamos todos nosotros aquí hoy porque superamos, sobrevivimos y estamos sanos y alabando al Señor. Y cuando otros estaban rindiéndose a la pandemia, ustedes se mantuvieron firmes y fuertes. Y es un trofeo que ahora usted puede mostrar a Satanás y decir, mira, venga conmigo con sus tentaciones y sus pruebas a mi vida, pero mira la cabeza de Goliat que tengo yo. Y el de los jebuseos se burlaban de David. Verso 6 de 2 de Samuel 5. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. Los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí, los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hay gente jebuseo que va a decir, tú no vas a durar como cristianito, tú vas a fallar, tú no vas a superar, tú vas a perder sus riquezas si se identifica con el cristiano. Y hay palabras que vienen burlándose de usted. Y él dijo, jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Y vamos a ver lo que ellos se refieren cuando dijo los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaba a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. Le tengo que contar esto, ustedes que van tanto a Israel. Nosotros la última vez, llevamos grupo en 2019, fue el último grupo que llevamos por lo de la pandemia, etc. Pero mi esposa y yo ya hemos regresado 2 veces desde entonces. Pero en el 2019 estuvimos ahí, habíamos bajado por los túneles de Ezequías. Sí, Ezequías hasta el pozo de Siloé. Y entonces
en que yo ya había escuchado los guías hablar del pozo de Siloé como unas 12 veces. No quería escucharlo otra vez yo. Entonces yo me fui a explorar. Y ahí cerca encontré otro túnel. Entonces me metí. Y no sabía en el principio que unos 5 o 6 hermanos me seguían. Entonces nos metimos en un túnel y hasta que tuvimos que caminar así en el túnel y no había luces, no había nada ahí adentro. Y yo me fui subiendo, cuando de repente llegué a una apertura arriba en la ciudad de David, ahí por el lado del templo, y del pórtico de Salomón, ahí por este lado. Y cuando salimos de ese túnel, unos arqueólogos nos gritaron: ¿qué hacen ustedes aquí? Ese túnel no ha sido abierto todavía. Lo acaban de descubrir. Y en enero de este año, ellos lo abrieron para turismo. Y ahora uno puede subir. Entonces el próximo viaje que va, tiene que subir por ese túnel para llegar a Ciudad de David. Pero fue ese el túnel donde David mandó unos hombres para llegar a Jerusalén y los tomó de sorpresa a los jebuseos y pudieron atacar la puerta de sorpresa de la ciudad de Jerusalén contra los jebuseos. Y después David y los tropas habían venido por camino más largo para dar refuerzo cuando ellos habían desarmado la puerta y abrieron la puerta y las tropas entraron y conquistaron a Jerusalén. David fue de lo bueno a lo mejor. Y hoy, a veces usted tiene que caminar en la oscuridad sin saber a dónde va, sin saber si va a poder salir o no. Porque en el caminata que hicimos, algunos de los hermanos dicen: pastor, ¿debemos de regresar o no? Y claro, mi esposa estaba ahí en Siloé y estaba preguntando: ¿y Rafael dónde está? Y preguntando a otros: no, es que se metieron para allá algunos. Y los guías estaban tratando de saber dónde está. Y entonces cuando salí, tomé mi teléfono porque no había señal dentro del túnel. Entonces ahí afuera llamé a mi esposa y ella dice: ¿dónde está? Y yo dije: aquí arriba, en la ciudad de David. Subimos y entramos. Y los arqueólogos que estaban ahí excavando, porque encontraron parte del palacio de David recién, y ahora pueden ir a ver parte de ese palacio. Y entonces cuando ellos dijeron: no, tienen que regresar. Y yo: no, por nada vamos a regresar. Déjenos salir a la calle. Y salimos a la calle, nos encontramos con la familia y los guías, etc. Y salimos. Pero cuando el día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a estos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataca la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque fue de lo bueno a lo mejor. Porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. En Salmo 115, ya voy a terminar.
Salmo 115, verso 4 a 7, el salmista había escrito un canto y dice, los ídolos, verso 4, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Los íconos que ellos tenían en los nichos ahí en Jerusalén, David lo había descrito. Entonces cuando se burlaban de David, lo que estaban los jebuseos diciendo a David, David, te has burlado de nuestros íconos que tú dices que son ciegos y que son cojos, y etc. Pero ustedes ni ellos pueden. Y dice, manos humanos les dieron forma, tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, y tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Es tiempo de destronar a los jebuseos en su vida. Dios tiene más para usted. Él tiene mejor vida para usted. Pero hay que destronar algunos íconos. Hay que destronar algunos engaños de que en esta manera va a ser más feliz. Con esta cosa voy a ser más feliz. Con esta casa, con este coche del año, voy a ser más feliz y más feliz y más feliz. No. Tenemos que resignarnos a estas cosas. No es que no podemos tenerlas. Sí las podemos tener. Solo y cuando las cosas no nos tienen a nosotros. Tenga bendición, tenga riqueza, pero no permite que riqueza le tenga a usted como esclavo de ella. Es tiempo de destronar a los jebuseos. Esta gente luego, esta misma gente llegó a ser algunos de ellos siervos de David. Entonces, el que nos está causando problemas, podemos sujetarlo para que sea nuestro siervo, no nuestro rey. Hoy es el día en que la iglesia deba de tomar posesión de un mejor lugar de destino. No solamente lo bueno, que ya me voy con el Señor. No, pero voy a vivir la vida al máximo, gozarme al máximo. Para aquella persona aquí hoy que está desanimada, saca aquel trofeo del pasado. Usted se acuerda cuando el Señor le libró de algún vicio, cuando el Señor le salvó de un accidente, cuando el Señor le sanó de una enfermedad. Usted se acuerda cuando el Señor le dio un entendimiento de una vida mejor. Entonces lleva ese trofeo al enemigo y diga, mira lo que tengo, Satanás. Tú no puedes contra mí, porque ya yo he conquistado gigantes. Dios estuvo conmigo cuando maté el león, el oso, el gigante. Y sé que encontraré mi destino, el lugar que es mejor que bueno. Cada año venimos aquí al redil y salimos diciendo, ay, sí, fue muy bueno, ¿verdad? Sí, fue muy bueno, ¿verdad? Pero el Señor quiere que vayamos de gloria en gloria, de perfección en perfección, que vayamos escalando a algo mejor que bueno. Yo espero que este año usted determine en su corazón de abrazar el destino suyo y que salga de este lugar este fin de semana no solamente diciendo que este fue bueno, pero decir este fue mejor que bueno, porque encontré un nuevo despertar de propósito en mi vida y sí, lo voy a abrazar, lo voy a vivir y voy a disfrutar al máximo
la vida en abundancia que el Señor me ha dado. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias te doy por cada valiente que está aquí en este lugar. Y Señor, no queremos vivir conformes a cómo están los demás o ser mediocres. Queremos abrazar lo bueno. Y no solamente lo bueno, pero algo mejor que bueno. Queremos abrazar lo superior, lo divino, lo que no tiene descripción, indescriptible. Esa experiencia que tú nos quieres dar. Y Señor, que en este Congreso de Pascua, este año, que salgamos de aquí más comunicado contigo, Señor, diciendo, ahora sí, ahora estoy decidido que yo voy a alcanzar algo mejor que bueno, algo superior, una dimensión donde voy a mostrar al enemigo mis trofeos del pasado y decir que no hay nada difícil para mi Señor y en que Él vive en mí, todo lo puedo en Él que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y amén.